Buenos días para los que conecten por la mañana, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo a qué hora conecte, casi siempre lo decimos, pues estamos aquí, en esta radio, no siempre en directo, a veces en diferido. Pero bueno, usted, yo creo que lo que le interesará oír será la temática y las reflexiones que podemos hacer, las cosas que cuentan las personas que vienen a este programa, que procuramos que sean personas experimentadas, con un amplio conocimiento y que saben perfectamente lo que dicen. Soy Antonio Fernández Fígare y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en estos 40 minutos aproximadamente de radio, y que encuentren en este lugar un depósito de ideas y de perspectivas. Hoy nos acompaña Narayani Chaitanya, perteneciente a la escuela védica, discípula del Swami Sankara Tirakananda, con la que reflexionamos muchos martes sobre temas que bueno, a nosotros nos resultan interesantes y pensamos que a ustedes también, sobre todo a los interesados por la cultura hinduista y por los temas de tipo espiritual. Namaste, Narayani. Namaste, buenas tardes, Antonio. Y muy buenas tardes también a todos ustedes, a todos los oyentes. Pues muchas gracias por estar junto a nosotros y por dedicar su tiempo y sus conocimientos a esta emisora y en definitiva a los oyentes que nos escuchan. Hoy hemos quedado en hablar de los 4 tipos de yoga que estamos analizando. Hoy toca el análisis del Bhakti Yoga, el yoga devocional, que yo creo que no lo conozco muy a fondo, la verdad, pero creo que tiene una profunda raigambre en la India, ¿no? Sí, el Bhakti Yoga es uno de los 4, dentro de la clasificación de los 4 tipos de yoga fundamentales, que son el Raya Yoga, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga. Por orden son el yoga del control de las emociones, el yoga devocional, el yoga de la acción y el yoga del conocimiento. Entonces, el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, el yoga que hace desarrollar o ayuda a desarrollar o pertenece a personas que desarrollan especialmente la devoción en su vida espiritual. ¿Y cómo se realiza? Cualquier planteamiento teórico necesita una aplicación práctica, ¿no? ¿Y cómo se hace en qué consiste el yoga devocional? Supongo que no será solo una actitud, sino que tendrá unos elementos prácticos, ¿no? Sí, tal como su nombre indica, que es el yoga devocional, es el que hace desarrollar desde el corazón una emoción de un intenso amor a Dios. Entonces el hombre todas sus actividades las dirige hacia la búsqueda de ese objetivo o de ese objeto conocido como la esencia divina, que puede ser dirigida hacia una imagen divina, o bien también de una forma dirigida hacia todas las cosas, puesto que el Bhakta, el yogi devocional, ve a Dios en todos los seres y desarrolla un amor hacia todos los seres, tanto seres humanos, animales, cosas, y no odia a ninguna, incluso a la naturaleza, y es un cuidador de todos ellos. Independientemente de esto, cómo se realiza también el Bhakti Yoga es a través de una serie de rituales
como son las liturgias, por ejemplo, es una de las formas en las cuales el devoto directamente frente a una imagen divina pues hace una ceremonia, y en esta ceremonia realiza una invocación hacia esa imagen en la cual trata de ver esas cualidades y esas virtudes que ese Dios o esa imagen en concreto le evocan. Y esta liturgia o esta ceremonia se realiza en un contexto de ofrenda. El devoto ofrenda flores, por ejemplo, ofrenda incienso, ofrenda una lámpara con una luz, y en muchas ocasiones ofrenda también alimento y ofrenda agua. Y además en la puya tradicional también se le baña, a veces es simbólicamente o directamente, realmente se le baña a la imagen, se le baña lo mismo que si fuera un ser humano, se le baña, se le ofrece vestido, se le viste, y a continuación se hace todo lo que hemos dicho antes, que es darle flores, incienso, luz y alimento. Lo mismo que todos los elementos que se le dan a un ser humano que realmente está vivo según sus necesidades. Esto es un acto de devoción muy arraigado, de una tradición muy antigua, y siempre se hace repitiendo mantras. Otras formas de devoción son los cantos. Cantos que ayudan a cambiar el corazón de la persona, es decir, que evocan una emoción totalmente, a veces de éxtasis, cuando uno canta las alabanzas a su ideal divino. Estamos hablando en el contexto de la religión hinduista o la Dharma védica, pero en otros contextos, en otras religiones, también se practica muchísimo la devoción, cada cual con sus formas diferentes. Sí, está claro que en Occidente lo vemos en muchas manifestaciones religiosas populares, ¿no? En que pues hay como una veneración por las procesiones, por ejemplo, católicas, ¿no? O otras maneras de culto en que existe esta actitud devocional. ¿Se eligen varios dioses porque en el hinduismo ya sabemos que hay una constelación de dioses, o se va directamente solamente a uno, o dependiendo del momento del año se trata más a uno que a otro? ¿Cómo es esto? Bueno, creo que una vez decían que hay tantos dioses como seres humanos, porque cada uno tiene una forma de ver a Dios muy personal y muy subjetiva. Ciertamente hay muchos dioses en el panteón y en la simbología hinduista, pero eso no quiere decir que sea una religión politeísta. El devoto, el bhakta, hoy hablamos así, el devoto, el que ama su ideal divino, el que tiene un verdadero corazón lleno de amor hacia su Dios, puede ser de ambas formas, a como usted ha preguntado. Es decir, puede tener su ideal divino escogido según quien más le inspira, y puede ser que también va variando la adoración a diferentes, vamos a llamarlo, a diferentes dioses, según en qué momentos y en qué días, puede ser incluso en qué días de la semana o en qué épocas del año, etcétera. Normalmente el hinduismo tiene un gran abanico de dioses y de diosas, porque cada uno de ellos representa algo diferente y a diferencia de los demás. Entonces esto es muy interesante porque podemos tocar o podemos ir en busca de toda esa gran variedad de cualidades y de virtudes divinas, que no son nada más que cualidades que el hombre persigue
y que quiere obtener también para sí mismo. Es decir, es como una admiración cuando uno tiene una devoción hacia un dios o a una diosa, pues porque ve algo que es una virtud y él lo desea ser así. Es decir, se quiere acercar a ese sentimiento y a esa forma de ser. Ciertamente, claro, cada época del año tiene un calendario, dentro del calendario hay unas divinidades diferentes que se adoran, vamos a decirlo así, en diferentes momentos del año. Por ejemplo, en el invierno se celebra una gran fiesta que es Maha Shivaratri, que hemos celebrado ayer, durante la luna, ¿cómo se llama? La luna oscura, totalmente oscura de febrero. Nueva, eso es la luna nueva. Sin embargo, hay otra época del año que se celebra Krishna Janmashtami y es totalmente opuesto. Los rituales y todo eso son muy diferentes. En Krishna Janmashtami se celebra el nacimiento de Krishna y se hace en el verano. En pleno verano, unas veces en agosto, depende un poco de el año, o sea, depende un poco de ese año en qué días cae, pero siempre son tiempos en los que astrológicamente hay una formación planetaria y en esa fecha es cuando se celebra. Después tenemos dos fiestas, dos festividades muy hermosas que se celebran durante 9 días. Una se hace en primavera y otras en otoño. Se llaman Navaratri. Y estas son dedicadas a la diosa en general. Hay 4 diosas importantes y tanto en otoño como en primavera se hacen 9 días de mucha adoración a la diosa. Y así, durante todo el año hay muy diferentes y muchas fiestas, festividades religiosas en las cuales se celebran adoraciones. Y existen también, o sea, se da la opción dentro de las personas devocionales de que si quieren potenciar una cualidad de un dios o una característica determinada, pues se enfocan precisamente en ese aspecto de la divinidad que representa esa figura de ese dios, o esto no se da. Sí, perfectamente. De hecho, hay un tipo de práctica que se llama samyama, una meditación samyama, que uno coloca en su pensamiento todas las ideas relacionadas con esa cualidad para poderla desarrollar. Y entonces se hacen visualizaciones tanto de la forma física en la que se representa a este ideal divino, y entonces lo visualiza en su mente con su forma, o bien visualiza directamente la cualidad a la que representa. Esto también se hace con la devoción hacia el maestro. El gurú representa a la persona que a su vez es representante del ideal divino para el bhakti yoga, el bhakti yogi. Entonces, muchas veces el bhakti yogi medita en su maestro, tanto en sus cualidades, en sus virtudes, como también en su visualización, o a veces lo hace en los pies del maestro. Normalmente los pies tiene una simbología muy arraigada y muy antigua en la tradición védica, y los pies del maestro realmente representan todo. En muchos altares, muchas personas y en muchos templos tienen unos pequeñitos pies o incluso unas sandalias que siempre representan que el maestro está presente, y donde están los pies del maestro está su naturaleza divina y por tanto tu naturaleza divina. Ajá. Y existen también para temas mundanos, como por ejemplo pues la procreación o la prosperidad
o Efectivamente. sí, o el no sé, Sí, o la sí. suerte en algún asunto, en algún aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Esta forma de meditación samyama se ha extendido mucho y se realiza ahora en todo tipo de terapias, incluso pues para recuperar la salud en el caso de enfermedad, para recuperar la prosperidad material en el caso de tener una crisis económica. Se utiliza para desarrollar otro tipo de cualidades que la persona desea tener para sí mismo, de una forma también que no es exactamente espiritual, no siempre es espiritual, porque el motivo de esto es que la mente humana tiene un poder impresionante. Claro. Y si la persona aprende a desarrollar su poder, puede encontrarse con que aquello que verdaderamente y con todo su corazón y con toda su emoción y con toda su actitud vital desea, es fácilmente conseguible. Quiere decir que puede lograr cualquier cosa que se proponga o casi cualquier cosa que se proponga si pone un pensamiento con mucha energía en esto. Esto es explicado de una forma: uno lanza al universo un deseo y el universo recoge ese deseo y de algún modo lo devuelve, sino más tarde, más temprano, de un modo o de otro modo, en el momento que lo esperas, en el momento que no lo esperas, pero siempre ese deseo se desarrolla de alguna forma. Y es lo mismo que se explica con la teoría del karma. Uno lanza al universo una acción y la consecuencia de esa acción siempre te viene de vuelta. Sí, sería la Es como fuerza un de, boomerang. claro, sería como la fuerza de la intención, eh, pero sin mucha expectativa, ¿no? Conviene hacerlo así, ¿no? Sí, sería lo mejor. Mm. Cada vez que realmente muchas veces uno desea algo verdaderamente y no lo obtiene, pero es porque está deseando algo que no es posible. Claro, o que De no le algún conviene. modo o no le conviene o no es el momento. Entonces, eh, tenemos que ver esto con una perspectiva de realismo. A veces no es el momento o a veces no está bien dirigido. La naturaleza es sabia y la existencia es sabia. Y la existencia en sí misma tiene una inteligencia superior. Y todo lo que nos viene dado, de algún modo, podemos pensar que lo hemos obtenido porque lo hemos ganado. Hemos hecho algo por tenerlo. Pero también y claro, porque forma parte de nuestro merecimiento. Pero muchas veces también desearíamos cosas que no hemos logrado obtener. Y es porque no es nuestra condición, no es nuestro momento o alguna circunstancia se da en la que no es posible. Pero eso siempre la naturaleza lo sabe. Mm. Digo, algún tipo de karma lo impide, ¿no? Porque, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los países muy pobres o en las zonas de la tierra que están sometidas a muchas dificultades, ¿no? Eh, bueno, pensar que estas personas no se merecen la prosperidad sería un poco duro, ¿no? Sería muy duro, Claro. realmente, pero fíjese hasta qué punto todos somos responsables de todo. Porque mi maestro hablaba no hace mucho tiempo de que la historia, todos los acontecimientos sucedidos a lo largo de la historia, nos han dado como consecuencia lo que hoy estamos teniendo y el día de hoy en el que vivimos. Entonces, de algún modo, los padres son responsables de lo que les puede pasar a los hijos y los antepasados son responsables de lo que les puede pasar a sus sucesores.
Y cualquiera que sea el legado, cualquiera que sea las acciones que nosotros hacemos, cada uno de nosotros, es lo que les vamos a dejar a los que vienen después. Si hoy tenemos un mundo pobre en algunas zonas del planeta, con pocos recursos, con una naturaleza que ha sido devastada y destruida y con poca riqueza, tenemos que saber que históricamente esto se ha ido destruyendo. Entonces, claro, hemos nacido hoy y resulta que no somos responsables, pero tenemos que pensar que nosotros somos responsables en este momento de lo que vayamos a dejar a los siguientes. Desde aquí podemos empezar a trabajar. No podemos cambiar a nuestros abuelos que ya fallecieron, ni a 6 o 7 o 20 generaciones anteriores a nosotros. De hecho, hasta nuestro cuerpo, hasta nuestras células, tienen unos genes heredados de cómo ellos hicieron, pensaron, comieron y actuaron. Entonces, este cuerpo que ahora mismo tenemos, que es nuestro karma, haber obtenido este cuerpo, es un resultado del karma que nos ha sido legado a través de los anteriores. No estamos independientes. Y de nosotros depende lo que los demás, los siguientes, vayan a heredar. Entonces, esto es muy interesante y muy importante pensarlo, porque ni un solo pensamiento es inocuo y no queda en el vacío, y no queda a la nada. Y me puedo olvidar de mis pensamientos, pero la existencia no los olvida, porque han quedado escritos de alguna forma en la casa, en la existencia, en el espacio existente. No sé si me explico. Sí, hay como un conjunto bastante grande de elementos que hacen que estemos viviendo estas circunstancias, este mundo fenoménico, ¿no? Uh-huh. Sí, entre los que se cuentan, pues efectivamente lo que han hecho nuestros antecesores, pero también lo que nosotros estamos haciendo en el presente, ¿no? Pero volviendo al tema devocional, es necesario que la persona que practica este Bhakti Yoga tenga una actitud determinada. ¿Qué actitud íntima lleva asociado el Bhakti Yoga de una manera correcta? ¿Cómo tiene que no sé si me entiende, Sí. qué actitud tomar, ¿no? Sí, el Bhakti Yoga tiende a comportarse de una forma mucho más expresiva, por ejemplo, que el típico Raya Yogi o el Jnana Yogi. Pero me gustaría explicar, porque esto me fue aclarado después, sobre una idea que yo inicialmente tenía equivocada, y era que yo pensaba que los Jnana Yogis no tenían devoción. Es decir, el Jnana Yoga se relaciona mucho, por ejemplo, en el hinduismo con la filosofía Vedanta, en la cual se dice que Dios y el hombre, por ejemplo, son una misma cosa, pertenecen a la misma naturaleza, por tanto no hay ninguna diferencia. Y en el caso del Bhakti Yoga, pues se relaciona con el pensamiento de que Dios ese es el ideal divino y el hombre es diferente de Dios, por eso anhela ese ideal divino y por eso siente a veces esa emoción tan íntima y tan fuerte hasta el punto de derramar lágrimas de anhelo por lo divino. Entonces son como dos personalidades, pueden parecer contrarias, ¿verdad? Sí. Sin embargo, encontré o descubrí leyendo, escuchando a personas, escuchando a los maestros, leyendo a los maestros, que realmente los verdaderos jnana yogis tienen una devoción muy íntima y muy intensa. Y entonces yo me preguntaba que esto por qué. Realmente el ser humano, por el hecho de serlo, no puede evitar su emoción.
si no, no sería humano. La emoción es como el motor que hace que el hombre actúe. Uno puede ser muy ecuánime y puede ser una persona muy equilibrada, incluso bastante fría en su forma de ser, pero si no tiene la más mínima emoción no haría nada. Entonces hay este impulso emotivo que nace de la mente por el gusto o disgusto de las cosas que le hace actuar o quedarse parado. Y entonces el jnana yogi, el que se asemeja a la filosofía Vedanta, que se asemeja en su pensamiento a la filosofía Vedanta, sin embargo, llega en muchísimos casos a ser un perfecto bhakti yogi, porque es a través de la devoción como realmente se convierte en persona humana, o sigue demostrando que es una persona humana mientras está en este plano de existencia, independientemente de que de forma filosófica y de forma experimental respecto al ideal divino también comprende las verdades más íntimas que enseña la más elevada, o podemos decir más la última de todas las filosofías, de todas las filosofías del hinduismo, que es la Vedanta, la filosofía Vedanta. Entonces, el Bhakti Yogi puede ser perfectamente también, al mismo tiempo, un Jnana Yogi, un gran conocedor de las escrituras sagradas, un gran conocedor de la filosofía a la que pertenezca, que hay bastantes, hay diferentes líneas filosóficas, y no por eso tampoco deja de ser al mismo tiempo un Raya Yogi, que es a su vez un devoto que ha logrado el control de sus emociones, por tanto una persona equilibrada, y al mismo tiempo también puede serlo un Karma Yogi, uno que siempre está trabajando en el servicio a los demás, el servicio desinteresado hacia los demás. Tengo mi ejemplo en estas 4 formas de yoga. Tengo un ejemplo vivo que le puedo decir que es mi maestro, Swami Sankara-Tilakananda, porque me ha demostrado muchas veces que es un perfecto Bhakti Yogi, es el más grande Jnana Yogi que conozco. Al mismo tiempo, también que yo conozca el más grande Raya Yogi, y luego es una persona que trabaja 24 horas al día, 24, en favor del trabajo hacia los demás, de la ayuda hacia los demás. Incluso cuando descansa, que descansa muy pocas horas, está trabajando o tiene ya un objetivo sabiendo lo que va a hacer a continuación para ayudar a los demás. Este es un gran yogi en todos los aspectos. Y todo lo que yo le puedo explicar ahora en estos programas y aquí en este medio, en esta antena, se lo debo, y ustedes se lo deben a mi maestro, porque yo lo he aprendido todo de él. Si me equivoco es porque algo he aprendido mal, pero si no me equivoco es su mérito, es el mérito suyo, totalmente. Sí, la generosidad y la humildad parece que son las piedras de toque del gurú, ¿no? Del maestro, ¿no? De la persona que ha alcanzado un alto nivel pues de realización personal, porque ya quiere pocas cosas para sí mismo y está más volcado en dar que en esperar recibir, ¿no? Sí. ¿Cómo existen algunos rituales específicos que nos pueda comentar Narayani que sean de relevancia para la audiencia, que puedan hacer alguna idea de cómo es una ceremonia, así las más vistosas o las más representativas? Bien, yo, si le parece, le voy a describir una ceremonia que hemos hecho en el templo de Granada ayer por la noche,
que es una adoración al Shiva Lingam. Lo hemos hecho después de una actividad que tuvimos en la academia, que fue una actividad pues con los amigos, devotos, alumnos de nuestras escuelas y otras personas que inesperadamente también aparecieron. Vinieron muchas personas. Y entonces, más tarde, ya de forma un poco más privada, los monjes estuvimos en el templo haciendo una ceremonia que es una adoración al Shiva Lingam. El Shiva Lingam es uno de los símbolos del dios Shiva, del señor Shiva, que es el representante del yoga y es el representante de la meditación. También se le conoce como aquel que es el destructor, tiene la cualidad de destruir el universo porque después lo va a construir de una forma totalmente renovada, con más dharma y con más energía en yoga, en el aspecto del yoga. Esta ceremonia consistió en hacer un baño. El Shiva Lingam puede tener una persona normal que quiera tener un Shiva Lingam, puede utilizar unas piedras simplemente. Una que tenga la forma del falo, que se llama así el símbolo viril del dios, y otra que tenga la forma de un yoni, que sería el órgano femenino en el cual siempre descansa. También puede obtener un Shiva Lingam hecho directamente por en alguna tienda donde puedan traer cosas de la India y ya están construidos con unas formas muy bonitas además. Entonces, en el templo hicimos un baño. Se colocaron unos palos que dejaban colgar un recipiente y a su vez tiene un orificio en el cual se ponía agua con leche y gota a gota o chorrito a chorrito muy pequeñito iba bañando el Shiva Lingam al mismo tiempo que se recitaron mantras. Se recitaron los mantras del Sri Rudra, que es bastante largo, y posteriormente todo ese agua con leche se lava, se refresca con agua limpia y a continuación se hace un secado del Shiva Lingam y se le viste, se le pone telas, se le pone un tilak, que es una señal en la frente. En el caso del Lingam, no, en algún lugar, en la parte superior, y a continuación se ofrendan flores. Puede ser que se ofrenden guirnaldas, una guirnalda de flores, o bien se ofrenden flores, o bien se ofrendan pétalos de flores. A continuación se ofrendaban incienso, una lámpara con luz y posteriormente se repiten más mantras y finalmente más pétalos de flores. El templo quedó totalmente en la parte donde está el Shiva Lingam lleno de pétalos de flores. Se colocaron unas lamparitas en los diferentes esquinas del altar y con las luces apagadas, solamente con las luces de las velas y de las lámparas, pues los monjes hicimos una meditación. Y aquí se finalizó la ceremonia del Mahashivaratri. Terminamos, por supuesto, tomando un dulce que se había ofrendado, que es un kheer. Un kheer es como un arroz con leche, un poquito más líquido de lo habitual, de lo que hacemos aquí en España, y bueno, pues estaba también exquisito. Muy bien, pues que estamos ya al límite del tiempo que podemos tener en este programa. ¿Hay actividades próximas para la Escuela Védica o la Academia de Yoga o Casa Yoga para esta semana? Sí, tenemos siempre, estas son actividades fijadas ya,
siempre tenemos los miércoles un círculo de meditación al que les recomiendo venir. Círculo de meditación los miércoles en la Academia Yoga a las 8:30. Y los viernes tenemos una meditación en el templo, en Casa Yoga, a las 8, todos los viernes. Aquí estamos citados con el maestro, que siempre de forma generosa nos imparte un pravacham, una charla, y un turno de preguntas y respuestas. Esta semana, el sábado, tenemos un taller para yoga para la espalda. Ejercicios de yoga especialmente dirigidos a personas que tienen problemas con su espalda, dolores de espalda, cualquier cantidad de problema podemos tratárselo y podemos comentarle qué ejercicios le convienen y sobre todo también cuáles no le convienen. Y el sábado siguiente, el día 3 de marzo, tenemos un taller de cocina vegetariana en la cocina de Casa Yoga. Este será ya un menú de primavera. Nos vamos acercando. Estamos despidiendo el invierno y poco a poco la primavera ya la estamos viendo ahí detrás de la puerta. Entonces haremos un menú de primavera. Esas son las actividades en este momento más cercanas. Muy bien, para asistir por internet a la meditación y a la charla en la que se incluyen preguntas y respuestas por parte de Swami Shankar Vivekananda, sí. Pueden escribir a escuelavedica@yahoo.es, ¿no? Correcto. Y les dan indicaciones de qué tienen que hacer. Pueden hacerlo desde cualquier punto del mundo y conectarse. Muy bien. También pueden acceder para ver todas las actividades y los contenidos, las clases, los cursos que ofrece, que aporta esta escuela védica en la web www.academiayoga.org. Correcto, Antonio, muchísimas gracias. Usted lo recuerda casi mejor que yo. no creo que tanto como eso. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Narayani, por su presencia de nuevo en nuestro programa. A usted muchas gracias. Namaste. Namaste. Y bueno, y usted decirle que siempre me gusta hacer una reflexión final después de la entrevista que hacemos, ¿no? En este caso hemos hablado de devoción, ¿no? Yo creo que la fe es importante, la devoción, la creencia en algo bueno, el poner nuestro pensamiento en algo positivo, que no solo podemos amar, sino que nos puede dar fuerzas para nuestros problemas y para nuestro devenir cotidiano. Y de alguna manera, cuando ponemos el pensamiento en algo, asumimos en parte las características de aquello que amamos. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.